desde el Ecuador, desde Quito, desde la mitad del mundo. Néstor, bienvenido a Venezuela al Día. ¿Cómo estás? Un gusto saludarles desde acá, desde la ciudad de Quito. Igual, Néstor, un gusto. Bienvenido a Venezuela al Día. Y nada, primero preguntarte cómo está el país, cómo está Ecuador, luego de lo sucedido ayer, que es realmente muy importante, no solo para ustedes, sino para la región y para que se establezca también un sistema de tranquilidad con un país que en los últimos tiempos ha tenido algunos conflictos. Queríamos saber cómo se encuentra hoy, cómo amanece Ecuador después de las elecciones presidenciales. Coincido contigo, mucho más tranquilos los últimos días y especialmente durante este día domingo se trató de una jornada o de jornadas marcadas por una suerte de guerra de nervios, porque se habló con mucha insistencia acerca de la posibilidad de un empate técnico, por lo menos así lo dijeron algunas encuestadoras, a pesar de que hubo una que otra que también daban la posibilidad de que Daniel Noboa ganara 60-40 en porcentaje. Bueno, finalmente el resultado fue bastante abrumador. 1.165.000 votos fue la diferencia entre Daniel Noboa y Luisa González. Ahora, ya los ecuatorianos, dejando de lado esta campaña que se ha caracterizado por las noticias falsas, la desinformación, los ataques, la imposición de ciertas narrativas, como el tema Venezuela, y seguramente me van a preguntar sobre eso, yo creo que ya los ecuatorianos tienen que dar vuelta a la página y empezar a ver cómo se proyecta el Ecuador, nuestro país, para los siguientes 4 años. Sí, Néstor, en esa medida de pasar la página y aprovechando ya esa calma, ¿qué viene entonces? ¿Viene una continuidad de las medidas que ya conocíamos de Daniel Noboa, en especial en estos temas de seguridad? ¿O qué se espera que sea diferente ahora que ya asumió oficialmente la presidencia a través de esta votación, estas elecciones presidenciales? ¿Y qué viene para los migrantes venezolanos? Porque sabemos que muchos países han tomado diferentes medidas en los últimos meses. ¿Qué se espera allí en Ecuador? Bueno, yo diría que en el tema migratorio, por ahí habrá una suerte de seguimiento de lo que ya anunció Daniel Noboa hace algunas semanas, el fin de ciertos beneficios de los que se beneficiaban, valga la redundancia, de los que o que alcanzaban, cobijaban de alguna manera a ciudadanos venezolanos acá en el país. Eso de alguna manera habrá que ver en qué medida se va modificando, consolidando con el paso de las siguientes semanas y meses. Eso en el tema migratorio. Ahora bien, habrá que ver también en materia exterior, por ejemplo, qué papel juega Estados Unidos en las políticas del gobierno de Daniel Noboa relacionadas con el manejo de la seguridad. ¿Y por qué digo esto? Esta mañana, por ejemplo, finalmente se pronunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en la red social True Social, y allí felicitó a Daniel Noboa. Recordamos que durante la campaña electoral y aproximadamente unas 2 semanas antes, Noboa junto a su esposa Lavinia Balbonesi viajaron al estado de la Florida, se reunió en Mar-a-Lago con el presidente estadounidense. Sin embargo, no hubo, por lo menos de parte del mandatario estadounidense, una suerte de apoyo público, más allá de una fotografía, y mucho se habló durante la campaña acerca de esa imagen y lo que representaba Daniel Noboa, su esposa, y el presidente de los Estados Unidos a un lado. Ahora ya hay un apoyo, o por lo menos una felicitación del gobierno de los Estados Unidos, y habrá que ver qué papel juega ese país en la continuidad de las políticas vinculadas con la seguridad ciudadana. Y aquí pongo especial énfasis en este tema, lo subrayo, porque esta es la principal preocupación de los ecuatorianos hoy en día. Recordamos desde enero del 2024, el gobierno de Noboa inició una guerra, un conflicto armado interno contra 22 organizaciones criminales. Incluso también recordamos, y para ponerlo en contexto, meses atrás cuando visitó la ciudad de Quito, Edmundo González Urrutia incluyó al Tren de Aragua en esta problemática, a pesar de que el Tren de Aragua no ha tenido mayor presencia acá en territorio ecuatoriano. Pero esa ha sido la política de Daniel Noboa, es decir, una guerra frontal contra las organizaciones criminales. Para muchos hay una excesiva militarización del tema de la seguridad, pero bueno, finalmente los ecuatorianos decidieron seguir apoyando esas políticas y habrá que ver también en qué medida la intensificación de esa guerra le da los resultados que el ecuatoriano común necesita. Y Valentín, aquí
te digo, por ejemplo, ciudadanos que hoy demandan seguridad dicen, bueno, yo quiero poder iniciar un emprendimiento, una actividad comercial con la seguridad de que no me van a extorsionar, de que no me van a secuestrar. Lo mismo el ciudadano común, quiere hacer su vida normal o en condiciones relativamente normales para poder enfrentar la situación que se ha vuelto bastante compleja, al igual que en otras capitales latinoamericanas, y aquí muy puntualmente me refiero al caso colombiano, estamos viviendo momentos muy difíciles. Sobre todo aquí, lo que hay que decirlo es que esto nos toma por sorpresa, porque prácticamente llevamos 5 años, aproximadamente desde el año 2020, diría yo, con esta suerte de intensificación de los hechos violentos que han cambiado la vida diaria del ecuatoriano. No estábamos acostumbrados, habituados a vivir en medio de la zozobra. Hoy en día tenemos que cuidarnos mucho cuando salimos, cuando vamos a un centro comercial, cuando nos vamos de vacaciones, cuando tenemos una actividad comercial, como lo decía, etcétera, etcétera. Eso te quería preguntar, Néstor, porque bueno, en Colombia pues hemos visto que tienen décadas con esta especie de guerra contra grupos criminales, bandas criminales, guerrilla, narcotráfico, etcétera. Pero Ecuador no era conocido por eso. Tú nos dices que eso comenzó en 2020. Quería preguntarte, ¿qué pasó en 2020? ¿Por qué de repente ocurrió esto? Y estas bandas son bandas de ¿qué? Narcotráfico, asesinatos por encargo, extorsión, todo al mismo tiempo. Y esto es solo Guayaquil, porque tengo entendido que más que todo es hasta la zona de la costa del Pacífico, Guayaquil, o se ha extendido ya al resto del país. ¿Cómo no? Esta es una muy buena pregunta, Santiago, y yo creo que hay que contextualizarla también. En el año 2018, me voy un poquito más atrás de la fecha que yo decía, año 2018, se produjo, y recordarás tú, el secuestro de 3 periodistas del diario El Comercio que viajaron desde la ciudad de Quito hasta una zona fronteriza con el sur de Colombia, el departamento de Nariño, y ellos fueron asesinados por una organización criminal que operaba en esa zona, el Frente Oliver Sinisterra. A partir de allí comenzaron a darse una suerte de eventos a los que los ecuatorianos no estábamos acostumbrados. Sin embargo, a partir del año 2020 ya empiezan a darse algunos eventos mucho más fuertes, sobre todo en algunas cárceles. Y esto tiene relación con la actividad propia del puerto de Guayaquil. Por ejemplo, como un punto estratégico, como un lugar estratégico desde donde salen contenedores y contenedores de productos de exportación ecuatorianos y que lamentablemente han servido como una suerte de trampolín para que cargamentos de droga que salen desde Colombia a través del departamento de Nariño y Putumayo terminen en los puertos o en las ciudades cercanas al puerto de Guayaquil. Hablo también por ahí un poco de la actividad que se desarrolla a nivel portuario en Manta, provincia de Manabí, que también está localizada en el litoral, cerca de la provincia del Guayas, donde se asienta Guayaquil, y que de alguna forma han visto cómo esa actividad de las organizaciones criminales que han visto el lugar estratégico de Guayaquil como para poder hacer los envíos hacia otros mercados de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, incluso el mercado europeo, Asia, hoy en día, que lamentablemente todo eso ha incrementado la actividad delictiva acá en territorio ecuatoriano y eso, por supuesto, ha traído consigo otras formas de criminalidad que se han ido extendiendo en primer lugar hacia las zonas circundantes con la ciudad de Guayaquil, pero que poco a poco van tomándose todo el territorio. ¿Por qué? Porque son organizaciones que van mutando también y no necesariamente se dedican a la actividad del narcotráfico. Hoy en día es muy común la extorsión, el secuestro, y por ahí diría que esos son los principales problemas dentro del ámbito de la seguridad que hoy en día estamos enfrentando. Claro, desde acá de la ciudad de Quito no se siente con la misma intensidad que en Guayaquil, pero ya vemos cómo poco a poco esos fenómenos antes muy lejanos, cuando escuchábamos, y yo recuerdo personalmente cuando me contaban acerca de esto y en algunas oportunidades que tuve de ir a Bogotá o a Caracas, me decían cómo era la situación hace 20, 25 años. Yo muchas veces me sorprendía, no lo creía. Bueno, hoy en día ya es muy normal en la vida del ecuatoriano. Néstor, la migración de venezolanos a la región ha cambiado el panorama político, evidentemente, en la mayoría de los países, sobre todo los países fronterizos con Venezuela. Y en el caso ecuatoriano, que es un país tan cercano a Venezuela históricamente. Te quiero preguntar, porque en varias regiones de Sudamérica
En cuanto al tema político, la presencia de Venezuela ha cambiado, se ha incluso mezclado dentro del debate político. En este debate de Noboa, en esta, digamos, parte de Noboa para volver a ser presidente del país, en esta campaña de Noboa, que es la palabra que estaba buscando, ¿cuánta vinculación tuvo con Venezuela la campaña? ¿Mezcló a los venezolanos en algún momento, para bien o para mal? Es decir, ¿estuvo presente en esa campaña de reelección de Noboa? Este es otro tema muy interesante y yo creo que es uno de los que ocasionó la derrota finalmente de la candidata de izquierda Luisa González. Porque el tema de Venezuela estuvo instalado en la campaña política, especialmente en las últimas semanas. Y te voy a citar aquí un par de ejemplos. Uno de ellos vinculado con una propuesta de Luisa González de la que se hicieron eco algunos medios más cercanos a la tesis de Noboa, medios de comunicación nacionales, que de alguna manera expresaban su sintonía, su simpatía, es decir, su afinidad con la campaña de Daniel Noboa, y que hicieron notar ese error. Luisa González, ¿qué fue lo que dijo? Que ella durante un eventual gobierno suyo iba a haber la posibilidad de implementar gestores de paz para que ayudaran desde las comunidades, desde las localidades, a los barrios, a algunos sectores populares para enfrentar ese fenómeno de la violencia. Eso automáticamente fue relacionado con lo que ha hecho Nicolás Maduro, con lo que hizo en su momento Hugo Chávez, y que terminó en los colectivos que tanto daño han hecho a los venezolanos, o que de alguna manera también se ha instalado durante el gobierno de Gustavo Petro en el debate de los colombianos. Ese, por ejemplo, fue uno de los temas que más sonó. Y claro, con ello vinieron esa suerte de relacionamientos de la campaña de Luisa González con Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello, con lo que en su momento proponía Hugo Chávez. Y eso para muchos fue una suerte de parteaguas, porque había personas que de alguna u otra manera estaban indecisas y ya cuando se instaló eso como parte del debate y como esa narrativa sonó con tanta fuerza, pues dijeron no, yo prefiero lo que tengo con Daniel Noboa, que tal vez no necesariamente personifica lo que a mí me gusta, pero prefiero eso antes de tener la tragedia que está viviendo Venezuela. Entonces, sí se instaló ese tema en buena medida y eso le ocasionó, entre otras cosas, por supuesto, la derrota de Luisa González, que no supo tampoco desvirtuar, desmarcarse de eso. Además, hubo otro hecho que también durante el debate que ocurrió semanas atrás entre Daniel Noboa y Luisa González, ella se le preguntó si es que estaría dispuesta a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro y ella de alguna forma evadió esa posibilidad. Te quería no preguntar, fue muy clara. Néstor. Sí. Sí, no, solamente No, ya adelante. ya por tiempo estamos súper cortos. Luisa González ya aceptó la victoria de Daniel Noboa a esta hora que estamos hablando, que es la 1 de la tarde en Ecuador, 2 aquí en Venezuela. ¿Ya la aceptó o todavía no ha ocurrido eso? No he revisado X de esta mañana, pero hasta ayer y esta mañana muy temprano no lo había hecho. Más vale algunos personajes vinculados con el movimiento Revolución Ciudadana, del que ella forma parte, ya se han ido desmarcando a la vez de Luisa González y su posición inicial de no reconocer el triunfo de Daniel Noboa. Es decir, han dicho, bueno, ok, yo no estoy de acuerdo con Daniel Noboa, pero debo reconocer que él es el legítimo ganador. Claro, hay 1.165.000 votos de diferencia. Entonces, por más fraude que haya habido, si no muestras las pruebas, es muy difícil que te crean. Eso te iba a preguntar rápidamente, esa sí es la última, perdón. En tu opinión, ¿tú esperabas una diferencia tan grande entre Noboa y Luisa González? Ok. Yo creo que nadie, y me atrevería a decir que ni siquiera en la campaña de Daniel Noboa se esperaban un triunfo tan arrollador. Yo incluso estuve viendo algunos estudios de opinión que daban una suerte de 60-40 este día domingo. Es decir, estaba como que dentro de lo posible, pero no necesariamente era lo más probable. Se había hablado durante toda la semana y las 2 últimas semanas, sobre todo de una suerte de empate técnico, y considerando también el resultado de primera vuelta, que apenas creo que les dio como 17,000 votos entre uno y otro, Noboa y abajo Luisa González, entonces se esperaba algo parecido en esta segunda vuelta, lo que finalmente no ocurrió. Sí.
Bueno, Néstor, muchas gracias. Santiago te hace todas esas preguntas, pues está pensando en irse a vivir a Quito, que le gusta mucho, así que probablemente